Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Aprovechando que estamos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 10, versículo 12. Amén. Daniel 10, 12. Amén. Antes de dar lectura, vamos a orar, amén, para que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos enseñe su palabra en esta hora. Padre, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Reconocemos en esta hora que por tu amor, por tu bondad, por esa misericordia que es nueva cada mañana, Señor, estamos aquí en esta hora reunidos, Señor, bajo tu cobertura, bajo tu protección, Señor, esperando, Señor, que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo, Señor. Padre, toma mi vida en esta hora como un instrumento tuyo, Señor. Pasa ese carbón de tu altar por mis labios, Señor, que sea tu palabra la que sea expuesta en esta hora, Señor, para que nuestras vidas puedan ser, Señor, alumbradas con tu verdad, Señor. Y que toda oscuridad, toda cadena, toda atadura, toda esclavitud en nuestra vida pueda ser echada afuera, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocer la verdad y ser libres, Señor, en esta hora. Guárdanos, Señor, de toda distracción, de todo ataque del maligno, Señor, en nuestra mente o en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a prestar atención a lo que tú tienes preparado para nosotros en esta hora. Amén y amén. Amén. Daniel, capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 21. Nuestro hermano Rumi la semana pasada avanzó hasta el 12 para mantener la ilación, lo vamos a leer, ¿no? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me ha sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo, pues, podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amén. Esta es una parte de la Biblia muy usada, ¿no? en algunos ámbitos evangélicos, en lo que se llama la guerra espiritual, la lucha espiritual, porque es clara y contundente en términos de que ustedes han leído, de que hay, ¿no?, seres demoníacos, angelicales, digamos, caídos, ¿no?, príncipes también de Satanás, que tienen dominio, gobierno sobre ciertos reinos, ciertos regímenes, ciertos gobiernos, digamos, ¿no? Pero vamos con la ayuda de Dios a
a tratar de exponer lo que está aquí en la palabra del Señor con claridad para entender qué cosas podemos nosotros tomar de esta enseñanza para nuestra edificación y tener una enseñanza equilibrada al respecto, ¿ya? Daniel está aquí y el hermano Rubén nos dejó la semana pasada con Daniel, digamos, en una actitud de humildad, de humillación delante de esta revelación que él estaba teniendo, de este encuentro que estaba teniendo con estos seres angelicales. Había tenido una visión del Hijo del Hombre, pero se le acercan unos ángeles. Muchos creen que el que está hablando con él es Gabriel, ¿no? Y el otro es Miguel. Se le acercan estos ángeles para hablar con él, para explicarle la situación, ¿no? Y hay que recordar siempre que estamos hablando de un Daniel de aproximadamente 85 años, ¿ya? 85 años, muchos dicen, ¿no? Es el cálculo más común que le dan los estudiosos. Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero era ya un anciano. Y este hombre anciano estaba preocupado, muy preocupado por su pueblo y por la restauración del pueblo de Dios, porque él dice que había estudiado en las profecías de Jeremías y Jeremías había dicho que en 70 años el pueblo sería restaurado. Entonces él había hecho sus cálculos y contando desde su deportación propia, ¿no? Ya habían pasado 70 años, ¿no? Porque él fue probablemente deportado justamente a los 12, 13 años. Muchacho, muy muchacho, ¿no? Entonces él calculó, hizo sus cálculos y dijo, ya pasaron 70 años, ya tiene que el pueblo regresar. Y aunque regresó un primer remanente, regresó y se cumplió la profecía de Isaías, pero él estaba preocupado porque ese remanente estaba en una situación complicada, ¿no? El pueblo habían regresado un grupo, pero el templo estaba destruido, los muros estaban destruidos y él tenía una gran preocupación por su pueblo. Y ese era su corazón, su mente estaba en eso, ¿no? Cuando una persona llega, y el mundo como se ha metido a veces en nuestra mente, ¿no? Que cuando uno piensa en la vejez, uno piensa en ya no trabajar, vivir de su pensión, ¿no? Viajar, ¿no? Por ejemplo, Europa tiene altos índices de vida longeva, ¿no? Y los cruceros, estos barcos enormes que están dando vueltas por ahí, ¿no? Yéndose de puerto en puerto, están llenos de viejitos, ¿no? De europeos y muchos lugares turísticos, incluidos algunos lugares aquí en Perú, ¿no? Están llenos de ancianos y cuando tú los ves son jubilados, gente que ha trabajado toda su vida para juntar dinero y disfrutar en su vejez e irse a pasear y a disfrutar del mundo, ¿no? Lamentablemente ahora con la pandemia los más afectados han sido ellos, no solo porque son los que han más muerto, sino porque justamente la industria que ellos, digamos, contribuían mucho con sus viajes y ¿no? Y su estilo de esa vida de ir y pasársela disfrutando en viajes y en esas cosas, en esos cruceros y en los casinos y en esas cosas que hay ahí, ha sido totalmente alterada por esta pandemia, ¿no? Y aquí tenemos un hombre, Daniel, sabio como pocos y que había sido encumbrado en una posición altísima en el reino babilónico, tan bendecido, tan protegido era por Dios que cuando llega el otro reino no lo sacan, lo dejan y está todavía trabajando un tiempo, los primeros años ahí. Y él, digamos, ya ahora sí, dice, hay una parte, no vamos a estar leyendo la Biblia por tiempo, pero él ya había dejado de trabajar directamente en el gobierno, ¿no? Probablemente por la edad, ¿no? Él estuvo, dice, hay un versículo claramente que él trabajó hasta el primer año de Ciro, y ya estamos en el tercero. Entonces él ya no estaba trabajando, ¿no? Y él como un hombre de esa edad, que había trabajado mucho, que había sido un hombre intachable, que había pasado tantas cosas, podía estar en este momento disfrutando su vejez, digamos así. Podía estar pensando en vacacionar, ¿no? Ahí en el Tigris, en el Éufrates, ¿sí? Porque las vacaciones se dan siempre, no es que solo ahora. Y él era un hombre que tenía siervos, dice, porque cuando el hermano Rubio nos explicaba la semana pasada que él no estaba solo, porque seguramente por ser anciano iba con gente que lo acompañaba. Dice que toda esa gente despavorida se aleja cuando él tiene esta visión, porque aunque no lo ven, sienten una presencia que los aterra y se van corriendo, ¿no? Y él solo se queda. Este hombre de 85 años que
para la mentalidad humana, debería estar disfrutando de todo lo que había logrado, tenía el corazón puesto en los asuntos de su pueblo y del pueblo de Dios al cual él pertenecía. Aunque él, miren, vivió prácticamente esos 70 años en Babilonia, él nunca perdió su sentido de pertenencia, a qué reino realmente él pertenecía, a dónde él pertenecía y qué era lo que a él le preocupaba, ¿no? Y hasta el último momento que él estuvo vivo, estuvo preocupado por los asuntos de su reino. Entonces, esa es una lección para nosotros de Daniel, que nosotros tenemos que tener en claro. O sea, no digo que esté mal pensar en que algún día nos vamos a jubilar y que podamos disfrutar alguna vez de algunas vacaciones. No está mal eso. Pero nuestro corazón, nuestros anhelos no tienen que estar ahí. Como dijo Jesús un día con mucha claridad, nosotros tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas demás cosas vendrán como una añadidura, como un regalo, como un extra, ¿no? Un verano del 1997, yo estaba jugando acá en esta calle y de un momento llegó alguien a visitar a mi mamá y le dio la fabulosa idea, como mi mamá ya había tenido visa, ¿no? Le dio la fabulosa idea para mí, digo, y le contó, le dijo: hermana, ¿su hijo cuántos años tiene? Mi hijo tiene 16 años, ¿no? 17 años tenía, ya había cumplido 17. Tiene que sacarle visa ahorita, porque si usted le saca visa a él ahorita, él no tiene que hacer entrevista, como usted tiene, se la dan. Y mi mamá, de verdad sí. Y yo salí premiado porque mi mamá me sacó la visa y me llevó a Estados Unidos, ¿no? Y mis compañeros, cuando yo estaba en el colegio, ¿no? Como era un poco así chancón, me gustaba, me decían: tú vas a ir a la NASA, me decían, ¿no? Pero me lo decían de broma, ¿no? Porque a veces resolvía problemas muy difíciles. Y Dios fue tan bueno que, sin yo pedírselo, sin yo soñarlo, sin yo imaginarlo, ese verano de 1997, no solo fui a Estados Unidos, sino fui a muchos lugares que nunca había soñado, ¿no? Disney World, fui hasta donde lo que más me impresionó fue que Dios me permitió llegar a la NASA, a Cabo Cañaveral. Yo vi, y bueno, he visto, ¿no? Son gigantescas esos cohetes que se usaron para llegar a la Luna. Pero yo mi corazón nunca estuvo ahí. Eso fue una añadidura y siempre Dios me lo hace recordar. Y no se los digo para vanagloriarme en eso, sino para hacerles entender que cuando uno realmente busca las cosas de Dios, Dios concede, como dice el Salmo, las peticiones de tu corazón y te da añadiduras que tú a veces pones en el primer lugar, ¿no? Erradamente, y que no tienes que poner en el primer lugar. Tu meta en la vida tiene que ser el reino de Dios. Y eso es lo que vamos a aprender con Daniel. Entonces Daniel era un hombre así. Ahora, miren, este anciano, Daniel, ya era un anciano, tiene algo similar con otros ancianos y que creo que aquí es algo muy importante, ¿no? El regalo supremo que podría recibir un ser humano es tener este tipo de revelaciones. Y Dios se la ha dado a unos cuantos, ¿no? Otro anciano que lo recibió y lo escribió con más detalle, ¿quién fue? Fue Juan. Juan, también anciano, tiene esta tremenda revelación que nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis. Y ahí detalla eso. Y él era muy anciano. Y también él tenía algo parecido con Daniel, que a Juan, ¿cómo se le conocía? Como el discípulo amado. A quienes Dios ama, Dios les va a revelar verdades tan profundas y tan hermosas que van a, digamos, cautivar sus corazones. También hubo otros, ¿no? Pablo mismo, él dice que él también vio cosas que Dios le dijo: tú no las vas a decir. Y él lo escribe: a mí se me han revelado cosas, y él sabía cosas, pero yo no estoy permitido de decirlas. Y no las dice. Él también, yo estuve en el tercer cielo, dice, ¿no? Muchos dicen que cuando lo apedrearon en Listra, él realmente muere. Muere, porque estaba apedreado y la gente se va. Y cuando te apedrean no es que te caen una piedrita, esas de ahí, piedra chancada, no, te caen piedrazas. Pero como no era el tiempo, Dios lo levanta. Y él también tiene relaciones profundas. Otro que tuvo también, tampoco Dios le permite escribir, pero sí Judas lo menciona, es Enoc. Enoc también tuvo visiones proféticas, ¿no? Y Judas recoge solo una parte donde dice que él vio las huestes celestiales. Estos hombres que Dios amaba,
Estos hombres que amaban a Dios con todo, estos hombres tenían esta gran bendición de que Dios les mostraba sus planes y sus propósitos, este común denominador, porque ¿cuál era la característica de Enoc? Dice que Enoc caminó con Dios, y era de tanto el agrado de Dios con respecto a Enoc, que Dios ¿qué hace con Enoc? Se lo lleva. Enoc no vio la muerte, Enoc no pasó la muerte, Enoc, Dios se lo llevó, ¿no? Y le dio unas revelaciones tremendas. Entonces, esta es una característica de esto. Ahora, miren, entremos entonces al tema del libro de Daniel. El libro de Daniel, en realidad, el tema principal, creo que se lo comenté la otra vez, es que el reino de Dios va a reemplazar a todos los reinos de este mundo. Y se ven todas las visiones que tiene el mismo Nabucodonosor y todo. O sea, el reino de Dios gobierna sobre el reino de los hombres. Esa es la enseñanza. El reino de Dios gobierna sobre el reino de todos los hombres, ¿no? Y ahora vamos a ver que ese gobierno del reino de Dios, no, hay oposición a ese gobierno del reino de Dios. Hay también un reino que se le opone. Hay un reino que se le opone. Y es lo que hemos visto ahora. ¿Por qué el retraso de 3 semanas? Porque el ángel le dice, ¿no?, a Daniel: el día que tú te dispusiste a humillarte y a orar, se escuchó tu oración y fuimos enviados. Es decir, ¿quién escuchó la oración? Dios. Dios escucha la oración y Dios envía la respuesta el mismo día. El mismo día que él comienza a orar y humillarse. Pero miren cómo Daniel tiene esta bendición que el ángel le explica, pero acá le va a explicar algo importante. Le va a decir que la razón de que no llegó la respuesta el mismo día es que él dice, detenido porque un ser espiritual, ¿no?, llamado el príncipe del reino de Persia, se enfrentó al mensajero que traía la respuesta para Daniel. Porque Daniel quería saber qué iba a pasar con su pueblo. El Señor le está mandando la respuesta inmediatamente, pero hay un ser espiritual que se le opone y lo detiene por 21 días, ¿no? Entonces, y este ser espiritual no es cualquiera, porque tiene una fuerza tal que detiene al mensajero, y este mensajero tiene que pedir ayuda. Y dice que tiene que venir a ayudarlo, y entra en escena un arcángel, tal vez el arcángel más fuerte y más poderoso, ¿no?, que hay, que se llama Miguel, ¿no? Y con la ayuda de Miguel viene a ayudarlo y él puede llegar efectivamente, pero después de 21 días, a traer el mensaje. Entonces, ¿qué significa esto? Que existen, que hay seres sobrenaturales opuestos a Dios. Hay seres sobrenaturales opuestos a Dios, ¿no? Y están asignados al menos a un territorio o a un reino, podríamos decir, o a un gobierno determinado. En este caso era Persia. Por eso le llama el príncipe del reino de Persia. Está en la palabra del Señor, está claro. Entonces, y el trabajo, y lo que ellos buscan, estos seres espirituales, es oscurecer a las personas, a la gente, a los pueblos, a las naciones, para evitar que tengan la verdad y la luz, ¿no?, de la palabra de Dios. Ese es su trabajo, oscurecer la mente de las personas. No tanto hacer escándalos con posesiones demoníacas, no, ellos más lo que les interesa es oscurecer la mente, el corazón, meterse en los medios de comunicación, meterse ahora, en estos tiempos también los hay, y están metidos en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el internet, oscureciendo la mente de las personas. Ahora están buscando no solo oscurecer, antes te buscaban oscurecer, ahora te buscan embrutecer, porque no quieren que pienses, solo que consumas y que consumas contenido, de eso se trata. De que estés todo el tiempo ahí viendo un video, otro video, tras otro video, tras otro video, en el Facebook dándole like y escribiendo un par de tonterías, volviéndole a dar like, otra tontería más escribes para que te sientas que tú también haces algo, y lo único que haces es embrutecerte, no piensas, te están cegando. ¿Quién está detrás? Estos espíritus que lo que buscan es justamente oscurecer. Entonces, y esto miren, si saltamos un ratito al 20 al 21, estábamos viendo el 13, ¿no? El 13 dice, más el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días, ahí está claro, en el versículo 13. En el 20-21 también va a hablar, miren lo que dice, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, te está diciendo que también hay otro príncipe que va a venir después, que va a ser el príncipe de Grecia. Por eso algunos aquí cuestionan, porque hay hermanos que tienen la idea, dicen, no, hay espíritus territoriales. Y otros dicen, no son territoriales, son espíritus que están asociados a un gobierno, a un reino, ¿no? Porque el príncipe de Grecia
si fuera territorial estaría en Grecia, pues no, que se vaya a Atenas, allá al Partenón, por ahí a buscarlo. No, no, va a venir, es decir, iba a tomar el control, ¿no? Entonces está asociado al reino, o sea, Alejandro Magno, que era griego y con toda la gente que él tenía, y venía a conquistar, y ya venía a conquistar y a cambiar, el mundo cambiaba, ¿no? Con su llegada, tenía, dice la palabra del Señor claramente, detrás también un espíritu, un ser superior, un ser, digamos, malévolo, ¿no? Que le llamaba, aquí la palabra del Señor, el príncipe de Grecia. No está hablando de Alejandro Magno, el ser humano, está hablando del ser espiritual que gobierna ese reino, ¿no? Entonces, a medida que los diferentes reinos surgen y caen, diferentes espíritus demoníacos dominan y deben ser tratados también y enfrentados por los mensajeros de Dios para lograr sus propósitos. Ahora, lo bueno es que miren el 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, dice, miren, y al final de esta parte es interesante, dice, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe, usa el plural, porque ¿qué quiere decir? Que Miguel era también un ángel de Dios, un arcángel, asignado al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, así como hay seres espirituales que tienen un control, un dominio sobre determinados reinos o regímenes o lo que fuere, hay también seres espirituales que Dios ha asignado, sus ángeles, que no son personales. Dios manda, nosotros tenemos, dice la palabra del Señor, ángeles que nos guardan y nos protegen, pero en este caso no le está diciendo que él era el ángel de Daniel, el ángel personal, digamos, de Daniel, no, le está diciendo que es el ángel de vuestro, porque es un arcángel, ¿no? De vuestro pueblo. Y eso es algo para que entendamos claro. Entonces, ¿existen seres espirituales? ¿Existen principados demoníacos? Sí existen. Pablo mismo lo va a confirmar después, cuando dice no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes, contra principados. Existen, ¿ya? Tengamos cuidado. Entonces, hay una buena razón bíblica para pensar que hay poderosos espíritus malignos con nombramientos especiales de Satanás. Satanás tiene una estructura organizada, muchos dicen que debe ser la mejor organizada porque ha durado por siglos, ¿no? Y sigue durando. Entonces, él tiene un sistema organizado. Y cuando él tienta a Jesús, ¿qué le dice a Jesús en Lucas 4, 5 y 6? ¿No? Vamos a Lucas 4, 5, 6. Lucas 4, 5, 6. Dice así, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. A Jesús el diablo lo lleva a un alto monte y le muestra todos los reinos de la tierra de ese momento, ¿no? Ahí estaban todos. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿No? Lo que quisiera yo rescatar de esto es que, claro, ahí el diablo se está... digamos, tiene una noción inflada de su poder, ¿no? Todos sabemos que él está bajo el control de Dios, digamos, bajo la autoridad de Dios, pero no deja de ser cierto que él es, como dice Pablo también en 2 de Corintios 4:4, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, ¿no? Y él, obviamente, como Jesús mismo también cuando lo atacaban a él y le decían que él echaba demonios por el príncipe de los demonios, y le decía, no, Satanás no es tan sonso, ¿cómo puede estar dividido su reino? No, él tiene una estructura súper organizada. ¿Cómo Satanás puede echar a Satanás? Le decía a Cristo, ¿no es cierto? Y le trataba de demostrar, no puede ser así. Si Satanás echa a Satanás por sí mismo, entonces ya su reino ya está por fracasar. Y su reino no ha fracasado. ¿Por qué? Porque tiene una estructura organizada y tiene asignadas, ¿no? Entonces, hay base bíblica para decirlo con certeza de que el enemigo de las almas tiene un control y tiene asignados, digamos, sus príncipes demoníacos sobre determinados, vamos a decirle, regímenes o gobiernos o naciones o pueblos, ¿no? De este mundo. Ahora, ¿qué es lo que hace él? ¿Qué es lo que busca él con este control, con esta estructura que él ha armado para gobernar? Ya lo había dicho, pero lo vamos a resaltar. Lo que busca es oscurecer el entendimiento de los incrédulos. Eso es lo que dice 2 de Corintios 4:4.
Él busca oscurecer el entendimiento de los incrédulos. Entonces, cuando nosotros estamos en el culto y estamos distraídos, y estamos en la nube, y estamos en otro lado, y estoy viendo a qué hora se acaba, para ver, en realidad de repente es el diablo que te está oscureciendo porque no quiere que entiendas la verdad. No quiere que entiendas la verdad. Estás siendo atacado por el enemigo, no te das cuenta. ¿Qué dijo Jesús en la parábola del sembrador? El que oye la palabra y cae junto al camino, o sea, la semilla que cae junto al camino es el que oye la palabra, no la entiende. ¿Y qué pasa? ¿Quién viene? Satanás, y se la lleva. ¿Por qué? Su fin es ese. Él quiere oscurecer el entendimiento de los incrédulos. Él quiere tener al mundo engañado. Segunda de Corintios 4:4. Muy bien. No, segunda de Corintios 4:4, creo que es. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, ¿no? Entonces, ese es su fin, su propósito. Oscurecer, cegar el entendimiento de los incrédulos. Eso es lo que él busca. Ahora, él también va a hacer distintas cosas. Y por eso quiere tener al mundo engañado, ¿no? Y eso lo vemos en Apocalipsis 12:9. Por tiempo no lo vamos a ver, pero lo buscan ahí después, ¿no? Y también sabemos, en la parábola de la cizaña, ¿no? Que nos han enseñado cuando nos han predicado sobre las parábolas de Jesús en Mateo 13, que Él es el que siembra la cizaña. Él es el que siembra la cizaña, ¿no? Siembra a sus hombres de maldad. Después, algo que Pablo dice con mucha claridad en 2 de Timoteo 2:25 al 26, 2:25 y 26, que es muy importante. Ese sí, vamos a leerla. 2 de Timoteo 2:25 y 26, que es otra de las cosas que él hace. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. De nuevo, conocimiento de la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué Dios te tiene que liberar de esto? ¿Por qué? Porque solo Dios te puede liberar de esta fuerza demoníaca. Porque miren, el 26 lo que dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. El diablo, ¿qué es lo que busca? Tener tu voluntad cautiva a la de él. Tú cuando crees que eres libre, que haces lo que tú quieres, que tú reinas, o sea, que tú eres el que decide porque ya eres grande y ya sabes lo que es lo mejor para ti. ¡Mentira! Tú estás cautivo a la voluntad del diablo. Y solo si Dios tiene de ti misericordia, si solo Dios tiene de ti misericordia y te concede arrepentimiento para que conozcas la verdad, vas a poder ser libre. Él tiene esta estructura de poder, estos seres, estos príncipes que le llamaba acá el ángel, decía el príncipe del reino de Persia, el príncipe de Grecia, y ahora acá en Perú habrá, y en el gobierno del Perú también, y lo que busca es oscurecer la mente de las personas, lo que busca es detener que el evangelio no les llegue y tenerte cautivo a su voluntad. Y solo por la gracia de Dios puedes conocer la verdad. Por eso Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De este lazo. Descubrir que somos pecadores, descubrir esa verdad que necesitamos un Salvador, necesitamos un nuevo corazón, una nueva mente, necesitamos nacer de nuevo, tomar nuestra cruz cada día, negarnos a nosotros mismos. Cuando descubres esa verdad, que la vida cristiana es una batalla, una lucha, que cada día hay que pelear contra la carne, contra el orgullo, contra tantas cosas que vienen de este mundo, comienzas a ser libre de verdad. ¿Qué más? ¿Qué más hace este enemigo? ¿Por qué más ha armado esta estructura? ¿No? Otra de las cosas que hace es frustrar la actividad misionera. Frustrar la actividad misionera. Él se opone tremendamente a la actividad misionera. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:18. Dice Pablo así: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Ah? Satanás nos estorbó, dice Pablo. Pablo nos estorbó. Para que vean que este no es cualquier el enemigo, le estorbó, él quería ir.
porque él tenía una labor misionera que Dios le había encargado, pero él era consciente que había un enemigo y que tenía que luchar contra él. Y le había estorbado y no le había permitido ir a Tesalónica. Sigamos, hace esto. Entonces, y algo también que hace el enemigo es hacerle daño, buscar hacerle daño al pueblo de Dios, ¿no? Y Dios en su soberanía a veces permite que eso pase. Y el apóstol Juan, cuando le habla a las iglesias, a una de las iglesias a las que le habla, les dice que por 10 días Satanás va a venir y va a meterlos a la cárcel. Miren lo que está en Apocalipsis 2:10. Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer, ¿no? Esa es a la iglesia de Esmirna le está hablando. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Quién va a echar a algunos de ellos a la cárcel? El diablo. El diablo. Entonces, estos seres angelicales, esta estructura demoníaca, en este caso con el príncipe de Persia, vamos a decirle así, o el de Grecia, como seres diabólicos, buscan hacer eso, oscurecer la mente de las personas, oponerse a todo lo que sea que las personas conozcan la verdad, tenerlas esclavizadas, evitar que les llegue el evangelio de Jesucristo a través de la obra misionera. Y cuando llega a los que prediquen o a los que enseñen, los va a tratar de ¿qué cosa? De detener, metiéndolos incluso a la cárcel. Esa es la obra de Satanás. Esa es la obra de Satanás. Entonces, él se va a esforzar por interrumpir siempre las misiones cristianas y el ministerio tanto como él sea posible, ¿no? Pero aquí el mensajero que va donde Daniel le dice, no te preocupes, Daniel, él se me ha opuesto por 21 días, con la ayuda de Miguel lo he derrotado y ahora yo te voy a decir lo que está escrito en el libro de la verdad. Eso es lo que le dice en el versículo 21, ¿no? Al final, te voy a decir lo que está escrito en el libro de la verdad, porque justamente esto es lo que el enemigo más teme. El enemigo más teme, sobre todas las cosas, es que las personas conozcan la verdad. Conozcan la verdad. Eso es lo que más teme. ¿Y qué verdad no quiere que conozcan el enemigo de las almas? ¿Qué verdad no quiere que conozcas tú y yo? Que la ignoremos, que la tengamos de lado. ¿Cuál es la verdad que no quiere que conozcamos? Vamos a ir al caso de Daniel. Daniel estaba preocupado porque él creía que no se estaban, veía un futuro complejo, ¿no? Complejo para su pueblo y que su pueblo no lo veía, probablemente veía ya muchos compatriotas de él que se habían acomodado en Babilonia y ahora en Persia, ¿no? Los judíos, ahí se habían quedado, le habían hecho caso a Jeremías, ¿no? Jeremías le había dicho, quédense 70 años, hagan sus casas, oren por la prosperidad de ese lugar porque les vaya bien. Y algunos se habían acomodado tanto que ya no querían regresar cuando ya era el momento de regresar, y eso seguramente lo tenía Daniel muy preocupado, ¿no? ¿Qué pasa con la promesa de la restauración del pueblo de Dios? ¿Qué pasa? Entonces el ángel viene y le dice, no te preocupes, Daniel, no te preocupes, Daniel, yo te voy a decir la verdad. Y la verdad, ¿sabes cuál es? Que lo que te voy a hablar, le dice el ángel, el mensaje que te voy a traer y que se desarrolla en el capítulo 11, porque todo este capítulo es solo un prólogo del mensaje que le van a dar a Daniel en el 11 y en el 12, no solo tiene que ver con tu pueblo propiamente dicho, sino con la historia hasta el final de los tiempos, le van a decir. O sea, lo que a Daniel Dios le va a traer es, para que estés tranquilo, Daniel, yo te voy a decir qué va a pasar hasta el final de los tiempos. Es decir, yo te voy a decir, o sea, yo te estoy trayendo el mensaje de parte de Dios de lo que pasa y cómo acaba realmente la historia de tu vida y de tu pueblo. Miren, ¿qué es lo importante para nosotros al final de cuentas? ¿Qué es lo importante para nosotros al final de cuentas? Es dónde vamos a pasar la eternidad. El pastor acá siempre nos repite eso. Siempre nos dice, nosotros somos seres eternos.
¿no? Muchos creen que cuando mueren ya desaparecen y existe la aniquilación. No existe la aniquilación para un alma. O un alma pasa la eternidad con Dios, gozando de su presencia por Él para siempre, o pasa la eternidad en la muerte eterna, muriendo eternamente, pero no dejando de existir. Irse al infierno no es dejar de existir. Irse al infierno es vivir en muerte eterna, es decir, permanecer en la muerte eterna por la eternidad, valga la redundancia. Alejado de Dios, alejado de luz, ¿no? Dice, donde el gusano te va a carcomer todo el tiempo, y no solo el gusano físico, sino también el gusano de la conciencia, de haber rechazado, haber despreciado, haber menospreciado y haber pisoteado la sangre de Cristo, haber despreciado la palabra de Dios. Entonces, al final de cuentas, lo más importante para nosotros es el destino eterno de nuestras almas. Es cómo va a acabar mi vida. ¿Qué va a pasar conmigo? Por la eternidad. Jesús por eso decía a los ricos, ¿de qué les sirve ganar el mundo entero si pierden su alma? ¿De qué te sirve? ¿Para qué te afanas haciendo tanta riqueza? ¿Qué le dijo al rico insensato? Necio. ¿No? Este rico insensato que había tenido unos campos que habían producido mucho y había hecho mucho dinero, mucha riqueza, y se dijo a sí mismo, wow, ¿cuánto he producido? Hablaba consigo mismo, ¿no? Wow, voy a hacer graneros más grandes, voy a construir acá, voy a almacenarlo todo, ya, ¿no? Es como si ahora ya me saqué la tinca, ya para qué voy a trabajar, ahora me dedico a pasear, todo el día juego, me voy de viaje. ¿Qué le dice Jesús en la parábola? Necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has juntado, ¿para quién será? ¿Va a ser para ti? No va a ser para ti. Necio. Entonces la preocupación de Daniel era la preocupación del destino final de su pueblo, y Dios le va a traer la verdad y le va a hacer ver no solo el destino final de su pueblo, sino el destino final de toda la humanidad. Y esto es a lo que el enemigo no quería que suceda, ¿no? El enemigo quería oponerse a que este mensaje le llegue a Daniel. Como quiere oponerse en esta hora a que el evangelio de Cristo, a que el mensaje de salvación de nuestras almas llegue a nuestros corazones. Él quiere que sigamos, el diablo, mientras sigamos distraídos en los problemas de este mundo, en los problemas del Perú, en los problemas políticos, de la pobreza o de lo que haga este gobierno, él está tranquilo, está bien. Pero cuando ve que tú comienzas a pensar seriamente en el destino de tu alma, cuando ve que tú te comienzas a interesar realmente, no por tu bienestar material en este mundo, sino por el destino real en donde vas a pasar la eternidad, en quién realmente crees, por qué haces lo que haces, Él va a tratar de impedir que esa verdad llegue a tu vida. Que el Señor nos ayude a todos a entender esto, que tenemos que profundizar, que tenemos que, como Daniel, interesarnos. Él tenía un interés real. Por eso Dios lo amaba tanto, porque él realmente no estaba obsesionado con las cosas de este mundo, no le llamaban la atención. Como les decía al inicio, él ya había trabajado mucho, había hecho grandes cosas probablemente por el pueblo de Dios y había dado un testimonio tremendo, él era conocido, incluso Ezequiel lo nombra como un hombre intachable, ¿no? Ezequiel, hay una de sus profecías, dice, así, para ver el grado de maldad en el que estaba el pueblo, ¿no? Para llamarlo a reacción, así, dice, Noé, Job y Daniel estén en medio de ustedes, igual son tan malos que los voy a destruir. A esos tres los salvo, pero a ustedes los demás los destruyo. Así dice Ezequiel. Lean esa profecía, búsquenla. Entonces Ezequiel, que era un contemporáneo casi de Daniel, ya lo conocía por su intachabilidad. Y él, en vez de estar pensando ya en descansar a esa edad, él está pensando en las cosas de Dios, está buscando la verdad de Dios, está buscando entender el destino de su pueblo, está buscando qué hacer. Y ora y se humilla delante de Dios por conocer la verdad del destino de su pueblo. Real, el destino de la eternidad.
No el destino material, no el destino del bienestar económico, del futuro social de la nación. No, no, no. Él quiere saber qué le va a pasar realmente al destino eterno de las almas de su pueblo. Y eso es lo que también a nosotros nos debe interesar. Eso es lo que también a nosotros nos debe interesar. Entonces, para ir cerrando el mensaje esta noche, hay que tomar lo sobrenatural en serio. Hay que tomar lo sobrenatural en serio. Ahora existe una corriente en el mundo, una corriente científica que todo lo tiene que demostrar y explicar la ciencia. Si la ciencia no lo valida, no es real. No. Lo sobrenatural existe. Es real. Pero hay que ser equilibrados, obviamente. Hay que ser equilibrados, ¿ya? No hay que ser presuntuoso, porque hay también creyentes que sí, yo creo eso es lo sobrenatural, pero no hay demonio que se me oponga, y cantando como antes, hace unos años se cantaba, ¿no? Espíritu de tal, yo te echo fuera, espíritu de tal, yo te pisoteo. No. Estos poderosos ángeles se demoraron 3 semanas. 3 semanas. O sea, que no son cualquier cosa. No son cosas para jugar ni tratarlos como cualquier cosa, ¿ya? Hay que tener cuidado, no hay que ser unos presuntuosos, como creyendo que esto es débil. No. Estos son principados. Se lo pusieron a Pablo, no lo dejaron predicar. Metían gente de Dios a las cárceles y algunos hasta los mataban. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo de inquietarnos como si fueran más fuertes que Jesús, porque no lo son. A nuestro lado, en nuestro ser está el Espíritu Santo, y con nosotros está el poderoso león de la tribu de Judá. Amén. Sí existen seres demoníacos y malvados, y no son cualquier cosa, pero también tenemos que tener en claro que nunca van a ser más poderosos que Jesús. Lo segundo, con respecto a este tema, para que tampoco no haya desequilibrio, miren, Daniel en su oración, él no ora por los ángeles. La oración de Daniel no se trataba de ángeles. Él estaba preocupado por su pueblo. Él estaba preocupado por el destino de su pueblo. Entonces, tampoco nosotros, ¿no? Porque ha habido esta corriente que se desarrolló principalmente en los 90, ¿no? Y mi papá tenía algunos libros y yo los miraba a veces, ¿no? Le daba demasiado énfasis a este aspecto, ¿no? Y hablaba de los espíritus territoriales, de que hay que hacer ciertas cosas, hay que rodear, hay que hacer marchas y caminatas. Tengamos cuidado. Existen, tienen poder, son relevantes, sí, pero esa pelea se encarga Dios. Nuestro trabajo es orar y ayunar por las cosas que sabemos que son la voluntad de Dios. Para nosotros, para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestra ciudad, para nuestro mundo. Nosotros sabemos que es la voluntad de Dios y por eso nosotros oramos. Y obviamente va a haber oposición del enemigo, pero nosotros no estamos orando ni haciendo una caminata y vamos a ver, porque hasta hay gente que se pone a identificar, no, el demonio, el príncipe del Perú es un príncipe, no sé, de resentimiento pueden decir, ¿no? Porque dice que una vez... Yo estoy basándome un poco en una prédica del pastor Piper de hace muchos años, hace como 40 años, que él hace sobre este tema. Estoy basándome bastante en él. Y él cuenta que en Argentina, Jucún, una juventud con una misión, era un grupo, llevó unos misioneros en la Copa Mundial del 78 a evangelizar. Y la gente no le hacía caso. Entonces dice que se pusieron a orar y Dios les mostró que había un espíritu ahí de orgullo y que ellos tenían que derrotar ese espíritu de orgullo y que Dios les dijo, la solución es que ustedes derroten ese espíritu. ¿Y cómo lo hacemos? Dios les dijo, tienen que mostrar humildad. Entonces agarraron, fueron a un centro comercial, el más importante de Córdoba, estaban en Córdoba, Argentina, y en el centro comercial, en el suelo del centro comercial se comenzaron a arrodillar 200 misioneros. En distintos sitios del centro comercial se arrodillaron y comenzaron a orar y a pedir que Dios libere a Argentina. Y Dios respondió, dice. Y la gente comenzó a mirarlos porque les sorprendía, porque los cordobeses en Argentina son súper orgullosos, vanidosos, materialistas. Y ver que una persona esté ahí sin vergüenza, humillada, llorando y orando a Dios, los conmovió, los chocó y la gente comenzó a escuchar, prestar atención. Y John Piper es muy sabio porque él dice, nosotros tenemos que ser sabios y ver, ¿no? Si esa es... Pero lo que él también nos dice es,
tengamos cuidado porque no es que estemos buscando nosotros hacer eso, ¿no? Dios lo puede hacer y si Dios lo respalda, bien. Pero nuestra tarea es orar por lo que sí sabemos que es la voluntad de Dios y que está revelado en su palabra. ¿Entienden? Entonces, yo sé que la voluntad de Dios es que los hombres se salven, dice su palabra, Él quiere que se salven. Entonces yo oro por la salvación de mi familia, yo oro por la salvación de mi país, yo oro porque haya justicia en este país. La palabra de Dios me dice que ore por la paz de la ciudad y que los gobernantes gobiernen mi ciudad y mi nación en paz. Yo oro porque gobiernen en paz. Porque está en la palabra de Dios y oro con fervor como lo hacía Daniel. Daniel sabía que Dios había prometido a través de sus profetas que iba a restaurar a su pueblo y por eso oraba con fervor por la restauración de su pueblo y esa oración provocó esta respuesta. Entonces es algo muy importante que tenemos que tener en claro. Primero, que esos seres espirituales existen, pero no hay que ni sobredimensionar su poder ni subestimarlos. Y lo segundo es que nuestra oración, nuestra batalla, nuestra guerra espiritual tiene que estar siempre enfocada en orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Padre Nuestro comienza como: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿no? La gloria es siempre para Dios primero, buscar su santidad. Y lo segundo, ¿cuál es? Venga tu reino, venga tu reino. ¿Por qué tenemos que orar que venga su reino? Porque hay otro reino que se le opone, hay otro reino que está acá. Tenemos que orar por eso. Venga tu reino todos los días. Señor, que venga tu reino. Termino con esto. ¿En qué reino estás tú? ¿Ya eres parte del reino de Dios? ¿Ya eres parte del reino de Dios? Te pregunto. ¿Ya estás batallando como Daniel? Daniel no se convirtió en lo que fue a esos 85 años de la noche a la mañana. Él lo hizo desde muchacho, como lo hemos aprendido a lo largo de estas ya meses que estamos aprendiendo con él la palabra de Dios. Él propuso desde muchacho en su corazón no contaminarse. No esperamos ser ancianos, adultos para ponernos a orar. No, es ahora, joven, adolescente, que tienes que comenzar a desarrollar esa capacidad. Y eso lo vas a hacer cuando eres consciente de que eres parte del reino de Dios, de que eres un soldado del ejército de Jesucristo. Entonces te pregunto nuevamente, ¿ya eres parte del reino de Dios? Si tu respuesta es no lo eres, Cristo Jesús te ama y te llama a que seas parte de él. Él su mensaje lo resumió de forma magistral, Marcos, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Si no eres parte del reino de Dios, arrepiéntete y cree en estas buenas nuevas de salvación, que este reino tiene las puertas abiertas para que tú entres por ellas y seas salvo de tus pecados, para que seas libre de la esclavitud, que Dios conceda, como decía el apóstol Pablo, te conceda libertad de esta esclavitud con el que el diablo ha sometido tu mente y tu corazón. Si no eres parte del reino de Dios. Y si eres parte del reino de Dios y no estás batallando, y no estás orando, y no estás siendo consciente de que, como decía el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, te exhorto en el amor del Señor a que te arrepientas de tu negligencia, de tu displicencia, y comiences a sumarte a la batalla, a la buena batalla de la fe. Comienza orando por aquellos que dices amar. Si ya eres creyente y eres parte del reino de Dios, comienza orando por su salvación. Si tienes hermanos, hermanas, padres, primos que no conocen el evangelio de Jesucristo, que están cautivos a la voluntad de Satanás, ora, no se los digas, no, se lo tienes que decir a Dios en oración. Dios, liberta a mi hermana, liberta a mi hermano, liberta a mi padre, a mi madre. Batalla, ahí estás batallando. Ahí estás como Daniel, preocupado por quienes realmente amas.
Porque realmente amas. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra? Él era su amigo, le dijo, ¿no? Iba a destruir, iba a traer un juicio tremendo. No le puedo ocultar a mi amigo Abraham. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarnos a nosotros lo que es tener un corazón conforme a Él y cómo este hombre ruega por ese pueblo que él sabía que era perverso y malo. Porque Él no le pide una gran cantidad y no vivía poca gente. Sodoma y Gomorra vivían miles de personas y solo le pide 50 a Abraham. Porque sabía que había bien pocos justos. Porque Dios, miren hermanos, Dios, dice la palabra del Señor, que no hace nada sin avisar a sus santos. Y estamos entrando a tiempos difíciles en el mundo entero. Y si no nos ponemos en la batalla a orar, a pelear, a orar en oración y ayunar y buscar la presencia del Señor, cuando suceda lo que no nos esperemos, no nos sorprendamos. No nos sorprendamos. Ya estamos en medio de una situación que nadie esperaba hace 2 años. Hace 2 años estábamos aquí en este templo, alabando y adorando a Dios, todos tranquilos y contentos, sin ninguna mascarilla en la boca. Y ahora no podemos vivir sin andar en la calle sin esa mascarilla. Y lo hacemos por prudencia, claro que sí. Pero ¿ven qué rápido pueden cambiar las cosas? Hace casi 2 años que los niños no van a una escuela, no saben lo que es interactuar con otros niños, algunos de ellos ya. Cada vez están haciendo los niños pequeños que nacen, no saben lo que es tener contacto con otros niños. Que Dios nos ayude a todos a entender lo que está pasando. Que no permita que el enemigo oscurezca nuestra mente, que no permita que el enemigo quite su palabra de nuestro corazón. Sumémonos a la batalla, sumémonos a la lucha. Como decía el apóstol Pablo, batallemos, si es necesario. Él decía, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo bajo servidumbre. En términos de que peleo con todo lo que, no golpeo al aire, sino yo peleo con todo para que el reino de Dios siga avanzando. Y ese tiene que ser nuestro llamado. Somos parte del reino de Dios y trabajemos y luchemos para que este reino avance, como Daniel lo hacía. Amén. Pongámonos en pie para orar. Dios, te damos gracias, porque tu misericordia, Señor, es buena cada día, cada momento para con nosotros, Señor. Padre, gracias, Señor, por el ejemplo que nos das con Daniel, de esta vida consagrada a ti, Señor, que aunque se sentía indigna, se sentía débil, se sentía impotente, Señor, de recibir tanta verdad, tanta bendición tuya, Señor, al ser confrontado por estos mensajeros, Él pudo ser fortalecido por ti, Señor, con tu palabra, Señor, con esa palabra y con que tú lo tocaras y lo fortalecieras, Señor, a través de tus santos ángeles, Señor, en su vida. Padre, fortalécenos en esta hora con tu palabra. Ayúdanos a recordar que somos parte de tu reino, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que hemos venido a ser parte del reino de los cielos ahora, Señor, y tenemos una batalla que pelear, Señor, y tú nos lo dijiste con claridad, Señor. Tú nunca nos ocultaste la verdad. Tú nos dijiste que en el reino de los cielos se hace violencia. En el reino de los cielos se necesita fuerza, se necesita ser valiente, y solo los valientes lo arrebatan. Tú lo dijiste, Jesús. Enséñanos a entender esa palabra de verdad en nuestra vida, Señor. Enséñanos, Señor, a tener la valentía de dejar, Señor, de complacer los apetitos de nuestra carne y comenzar a doblar rodillas y a orar y a buscar tu rostro, tu presencia, la comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo peso, de todo pecado que nos asedia, bendito Dios, y correr, Señor, como un atleta tuyo, esta carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles, Señor. Ayúdanos a tener la mira puesta en las cosas de arriba y no en las de esta tierra, Señor. Guárdanos, Señor, de acomodarnos a este mundo, de sus placeres, acomodarnos a sus afanes y de dejarnos llevar por sus preocupaciones y sus temores, Señor. Ayúdanos, Señor, a movernos, Señor, en tus planes y en tus propósitos, Señor.
buscando siempre la expansión de tu reino. Trae bendición a tu palabra en esta hora, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga su palabra. Amén.